Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Listos para conversar con Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Oye, para colocarnos un poco en el calor de la noticia, recientemente presentábamos en rueda de prensa al ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunciando un plan o denunciando un supuesto plan de magnicidio. ¿Qué peso le merece esta variable dentro del momento político actual? Bueno, la importancia de la noticia la conecto con el hecho de que no hubieran convocado cadena nacional para hacer ese anuncio. O sea, yo creo que el mismo gobierno le quitó peso e importancia a esta denuncia, que además no aparece como de mucho impacto por el hecho de que no hubiese sido transmitido en cadena nacional. Si tenemos la experiencia ya en todos estos años, que para cualquier cosa, por menudo que sea el asunto, meten una cadena. Bueno, pero es que además, mira, cuando se empiezan a trillar tanto las cosas, la gente de repente ve o escucha casi que con desdén, con desinterés, porque tratándose de magnicidio, si mal no recuerdo, esto es el número 42 o 43, sin que de verdad se vea algo tangible, concreto, formal, de que hay una conspiración o unos complotados para asesinar al presidente. Bueno, en este caso me llama mucho la atención que los supuestos magnicidas cargan encima una foto de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro, de ese porque no los conocen. ¿Quiénes son esos magnicidas? Tenían que tener una foto encima. No aparece como muy burda esta incautación de una fotografía, casi que como para demostrar que estaban en una componenda de magnicidio, porque hasta una foto les descubrieron. A mí eso la verdad es que me parece de poco peso, de poca importancia. Ramos, la lucha contra la corrupción, poderes especiales, habilitante, ha dicho Nicolás Maduro, quien recientemente llamaba a la oposición a un debate, que él ya comenzó el debate y que consistirá en llevar pruebas, muchas de las cuales con carácter privado, porque serían inconfesables públicamente por alguna circunstancia, y que si no le dan la habilitante buscará los caminos que sean necesarios. ¿Cómo debe enfocarse este asunto, que no es la primera vez que se aborda la corrupción? Bueno, ya tuvimos hace unos días aquella sesión insólita en la Asamblea Nacional, este torneo de acusaciones, de denuncias, etcétera, que la verdad es que creo por la entidad le abonaban muy poco en favor de una disposición clara de luchar contra la corrupción. Más que todo tenía avisos de escándalo. Así la percibí yo, que seguí la sesión con mucha atención, ¿no? Ahora, si entre los principales problemas del país, según reflejan todas las encuestas de opinión, de todas las tendencias, incluso las que manda hacer el gobierno, entre los 10 principales problemas del país, con esto no quiero decir que el problema no es importante, pero en atención de los venezolanos, el tema de la corrupción o el hecho de la corrupción está en 10º lugar. Aparece con 1%, 1.2% de mención espontánea cuando se le preguntan al ciudadano cuáles son los problemas más importantes. Y aparece el primer problema, la inseguridad, el abastecimiento, el costo de la vida, la vivienda, etcétera, los servicios públicos. Y el gobierno apunta todos, problemas todos, por cierto, que son de la competencia del gobierno, su solución me refiero. Entonces el gobierno olvida los 9 principales problemas y se va para el número 10. ¿Qué significa eso? Bueno, un pote de humo para distraer, porque como no puede con los otros 9 problemas, trata de abordar el número 10 porque cree que de ahí va a sacar dividendos políticos con estas acusaciones sensacionales sobre la vida personal, sobre eventuales negocios, etcétera, etcétera. Y esa es la sensación que tiene la gente, de que se trata poto de humo, elementos de distracción, tácticas diversionistas, para que la gente no esté pendiente de los principales temas que la agobian todos los días porque forman parte de la cotidianidad. Ahora, el gobierno lo que debe entender definitivamente es que los problemas no existen porque aparezcan o no aparezcan en los medios de comunicación, porque haya o no haya en torno a esos problemas una campaña sensacional de denuncias o de acusaciones. La gente percibe los problemas porque los siente todos los días. Una ama de casa no necesita aprender Venevisión para saber cuánto cuestan los productos de primera necesidad,
ni el desabastecimiento, ni el número de muertos que se producen todos los fines de semana por hechos de violencia. Así la televisión determine un blackout, como lo dicen en los medios. La gente va a seguir diciendo que los problemas existen porque los percibe, porque los siente, porque afectan al ciudadano todos los días. Bueno, lamentablemente esto es lo que no quiere entender el gobierno. Esto es lo que no quiere comprender. El problema no existe porque se difunda, el problema existe porque en la vida real se produce. El culpable no es la noticia, el culpable es un gobierno que no resuelve los problemas. En razón de los plazos que en política son muy importantes, ¿qué significa que avance el tiempo y persistan asuntos de desabastecimiento, alto costo de la vida, independientemente de los indicadores macroeconómicos que hablan de un crecimiento de la economía? Bueno, de acuerdo con las cifras del propio gobierno, un crecimiento del semestre del 1.4 en comparación con el 4 o 5x del semestre del año pasado, lo que refleja es que estás creciendo pero a un ritmo menor. Esa es una cifra mala para el propio gobierno. Mira, pero por encima de eso, el gobierno sigue diciendo ante cada problema que se le presenta que lo va a resolver, no sé, entre los apagones, por ejemplo. El ministro Chacón dijo, en 100 días acabó con los apagones. El ministro Chacón puede dar la rueda de prensa que quiera, puede hacer el anuncio que quiera, puede acusar al saboteador que se le ocurra, y la gente sabe que los apagones siguen y de manera creciente. La gente siente en carne propia el problema de la electricidad. Igual sucede con el abastecimiento del Plan Patria Segura. ¿Qué no quisiera cualquier venezolano que se resolviera siendo el problema de la inseguridad? Pero bueno, pero si todos los fines de semana, fin de semana tras fin de semana, y en número creciente aparece un número exorbitante de muertos y el gobierno no informa. Porque el ministro tuvo razón cuando dijo hace unos meses, las cifras no se pueden manejar de manera gruesa porque ahí hay muertos por accidentes de tránsito, muertes naturales. Perfecto, ministro, usted tiene razón, ese es un razonamiento impecable. Dé usted las cifras, ministro. Entonces el ministro no da las cifras. Entonces la gente tiene razones para pensar, a falta de información oficial, que el número de muertos que aparece todos los fines de semana y los cadáveres en la morgue son producto de Lampa. Ojalá el gobierno dijera, mira, tal cantidad de muertos son por causas naturales, otros por accidentes de tránsito, estos por enfrentamientos y cruces de pandillas, y son muy pocos los ciudadanos muertos que no están en guerra en guerra entre pandillas o que no han sido abatidos por la policía en enfrentamientos de la policía con los delincuentes. Pero ¿dónde están esas cifras? ¿Por qué el ministro no lo dice? Si no lo dice es porque o las cifras son malas, que es lo que yo me temo, pero no obstante que no las publique, la gente siente que el problema de la inseguridad, a pesar del enésimo plan Patria Segura, etcétera, etcétera, sigue afectando de manera sensible a todos los venezolanos. ¿Se puede llegar a soluciones de problemas estructurales sin antes pasar por un mínimo de consensos, de acuerdos básicos en el plano político, incluida la Asamblea Nacional? Tendría que haber acuerdo. Eso ocurre en cualquier democracia normal, que el gobierno y la oposición, sin que nadie ceda en sus posiciones políticas ni en sus convicciones, que hablen, que intercambien opiniones y experiencias sobre los principales problemas e incluso que lleguen a un acuerdo mínimo sobre qué soluciones deben adoptarse, y para que la oposición no saque dividendo político de las medidas a veces cruentas que tiene que aplicar un gobierno para resolver los problemas. Ese es un tema importante. Ahora, ¿por qué el gobierno, en vez de estar permanentemente tratando de ignorar que el otro existe, por qué en vez de estar permanentemente pugnando y realizando desde el punto de vista político cualquier tipo de conflicto, por qué el gobierno no se aviene, no allana? ¿Por qué no entiende que es gobierno? ¿Y por qué no comprende definitivamente que el principal obligado y el principal responsable de procurar el entendimiento, la armonía y de despolarizar la situación del país es exactamente el gobierno? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no toma la iniciativa? Hablemos del 8 de diciembre. ¿Cómo se está aplicando, cómo se está ejerciendo en este momento el concepto de la unidad dentro de la mesa como estrategia y como plataforma ante otro propósito de importancia como son estas elecciones del 8 de diciembre? Bueno, la mesa está consciente de que en este evento electoral, como en todos los anteriores, tenemos un reto importante y lo hemos afrontado, yo creo que de buen modo.
en el sentido de que pese a nuestras diferencias, que existen y existirán porque la mesa es diversa, es plural, ahí no hay un solo partido, hay distintas visiones y versiones de lo que existe y de lo que se debe hacer, pero nos hemos puesto de acuerdo para lograr objetivos específicos, para escoger un mismo candidato presidencial, para elaborar listas primero a las asambleas legislativas, al Congreso, a la Asamblea Nacional, en las gobernaciones, etc. Hemos logrado acuerdos muy importantes. Bueno, claro que vamos a tener diferencias, siempre van a existir. También las tiene el gobierno, donde hay un partido eje y otros partidos que forman eso que el presidente Chávez llamaba el polo patriótico, pero son partidos muy pequeños y poco decisivos. Bueno, también han logrado sus acuerdos y también ellos tienen sus problemas. Pero yo creo que estas elecciones van a estar polarizadas. Esa es una polarización política, y aunque la naturaleza de la elección municipal no es estrictamente política, porque se trata de la elección del gobierno local, que es, por cierto, la forma más inmediata de gobierno que tiene el ciudadano, bueno, el hecho político ha impregnado, por no decir contaminado, porque se entendería mal la utilización de este término, ha impregnado cualquier elección que haya en Venezuela. El clima político, el país está hiperpolitizado, y por supuesto esa hiperpolitización satura todo, el análisis del problema económico, el análisis del problema social, las relaciones internacionales y por supuesto cualquier evento electoral que se produzca en el país. Para cerrar, a título muy personal, ¿qué es lo que más le preocupa a Henry Ramos Ayub en este momento, más allá de su condición política? Bueno, los problemas del país, que no les veo solución, y no les veo solución por falta de experticia del gobierno, no por falta de disposición, porque nadie quiere que se le agraven los problemas, por falta de experticia y por falta de diálogo. Eso me preocupa mucho. Y por supuesto me preocupa mucho el rumbo de la economía, terriblemente, porque vamos de mal en peor. Gracias por esta visita. Muchas gracias por la invitación. Henry Ramos Ayub, secretario general nacional de Acción Democrática. Así nos despedimos.